Muy buenas noches a quienes se van conectando a esta hora. Acá en el Perú son las 8 de la noche y en Venezuela son las 9 de la noche. Hoy vamos a estar con un nuevo caso de prisioneros políticos en Venezuela. Nuevos casos de tortura, nuevos casos de violación de los derechos humanos. Vamos a ir... seguimos en esta campaña desde Resistencia Sin Fronteras por una Navidad sin presos políticos, por la libertad de todos los presos políticos. Seguimos de Resistencia Sin Fronteras denunciando la violación de los derechos humanos y la tortura a la que son sometidos nuestros presos políticos. La tortura a la que son sometidos nuestros compatriotas, los venezolanos, producto de una política criminal y sistemática en materia de violación de los derechos humanos por parte del narco régimen que encabeza Nicolás Maduro. El día de hoy vamos a estar hablando del caso del teniente Salazar Cabañas. El teniente Salazar Cabañas, Alberto José Salazar Cabañas, fue detenido en enero del 2019 y es uno de los casos, de los muchos que conozco, de los muchos que hemos tratado acá en Resistencia Sin Fronteras y de los muchos con los que conviví durante mi estancia en los calabozos de la dictadura. Es uno de los casos que más me sorprende, que más me ha sorprendido en materia de tortura. Las torturas que vivió el teniente Salazar Cabañas son atroces. Y hoy vamos a conversar con su esposa, quien ya vi que se conectó, ya está con nosotros. Ya le voy a mandar la solicitud, la señora Yosin Cordero, quien nos va a explicar un poco sobre la situación de estos casos de tortura. Nos va a explicar un poco todo lo que ha vivido su esposo y por lo que han tenido que transitar desde que la narcodictadura secuestró a Alberto Salazar Cabañas y lo sometió a tratos crueles e inhumanos. Con Alberto Salazar Cabañas, con el primer teniente Alberto Salazar Cabañas, son innumerables los delitos de lesa humanidad que se cometieron. Que cometió el DIGESIN, que ha cometido el SEBIN, pero que definitivamente quien encabeza estas torturas es la política criminal del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y quienes lo acompañan. Porque el sistema que acompaña a Nicolás Maduro es un sistema criminal, es un sistema que permanentemente está violando los derechos humanos. El día de ayer denunciábamos que en Ramo Verde estaba detenido un guerrillero conocido como Garganta, un asesino, un criminal del ELN, y teníamos información clara de que iba a ser liberado el día de hoy, y así lo hicimos saber de manera extraoficial, porque no había ocurrido, pero nosotros ya manejábamos la información, y efectivamente el día de hoy, este guerrillero, este delincuente del ELN, quien es culpable de asesinar a 4 funcionarios de la Guardia Nacional del Amazonas, fue liberado junto con su guardaespaldas y otros militares que estaban por delitos comunes. Porque esa es la justicia que implementa el régimen. Es decir, poner en la calle a quienes lo acompañan, a esos criminales que junto al mismo régimen delinquen y tienen sometidos a los venezolanos. Muy buenas noches, señora Cordero. Bienvenidas, gracias por acompañarnos, gracias por acceder a hablar el caso de su esposo, el primer teniente Salazar, José Alberto Salazar Cabañas. Un caso difícil, sabemos de su detención en estos momentos en el Lincoln,
pero sabemos que estuvo también en la DIGESIN. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por tomarnos en cuenta y bueno, de verdad que agradecida con Dios porque en medio de esta situación, bueno, por lo menos está con vida. Y sí, ha sido una situación bastante difícil, para nosotros. Bueno, nosotros emigramos de Venezuela en el 2017, precisamente por la persecución que, que se tuvo, pues, a mi esposo. Y bueno, Cuéntenos un poco porque según te entendemos, fue detenido el 27 de enero del 2019, pero usted nos habla de que les tocó irse del país en el 2017. correcto. Es decir, en, entiendo que su esposo venía sufriendo persecución, su familia venía sufriendo persecución, pero antes de llegar allá, sería sería bueno decir quién es el teniente Salazar Cabañas, ¿no? Sí. ¿Dónde trabajaba? ¿Qué hacía? Y la información que tenemos es que el teniente Salazar Cabañas trabajó con el general Baduel como jefe de prensa En el Ministerio de la cuando Defensa. estaba en el Ministerio de la Defensa el general Baduel. Él era su jefe de prensa y también era locutor de los desfiles militares. Pero también, además, la información que tenemos es que trabajaba de la mano con Óscar Pérez haciendo largometrajes educativos. Audiovisuales. Sí, señor. Educativos para los niños en temas de valores y demás. Y sería esto uno de los motivos por los cuales hoy está detenido. Entiendo que el caso se llama caso Constitución. Ahora, sí. ¿En qué momento el primer teniente Salazar Cabañas pasa a ser un perseguido del narcorrégimen? ¿En qué momento de ser un militar honorable de la Fuerza Armada Nacional pasa a ser un perseguido de la narcotiranía? ¿Y por qué razón? Mira, es impresionante, de verdad que ahorita, bueno, como todos sabemos, en Venezuela tú no puedes tener una opinión diferente, contraria a lo que esté ahorita. El que dé una opinión diferente, ya esa persona es perseguida, lamentablemente. Tú si opinas o dices algo, tienes que decirlo en secreto, ahí no hay libertad de expresión, eso no es secreto para nadie. Y bueno, sí, corroborando todo lo que dijiste de mi esposo, bueno, mi esposo ha sido una persona por la cual siempre se ha entregado a la patria. Bueno, siempre ha sido una persona con una conducta intachable durante su ejercicio como militar. Y aparte de eso, bueno, estudió estudios internacionales en la UCB, se especializó en la diplomacia y también en la Escuela de Comunicación Social dio clases de locución y siempre se ha caracterizado por una persona muy intachable, no precisamente porque sea mi esposo, sino porque es la verdad. Y bueno, con el caso de Óscar, hacían producciones audiovisuales y inclusive mi niña pequeña, Brittany, ella participó en una campaña creando conciencia de valores. En ese caso hicieron la última producción que se hizo con Óscar fue sobre el bullying. Y a raíz de todo esto, a raíz de esto, de ser
amigo, porque ahora ser amigo de Oscar Pérez, compañeros de Oscar Pérez, para ellos eso es un delito. Entonces, a raíz de esa situación, eh, empezaron a perseguir a mi esposo. La primera persona que se llevaron siendo menor de edad fue a mi hija. Duró 12 horas detenida en el ¿Qué edad tenía tu CICPC. hija cuando fue detenida? Sí, mi hija fue detenida por 12 horas en terrorismo en el ¿Con 6CPC. qué edad? ¿Qué edad? Tenía 17 años. Tenía 17 años. Como no, en ese momento, como no nos encontraron a nosotros, en el apartamento, ella estaba sola y se la llevaron, sin importarle, o sea, para nadie es un secreto que en Venezuela, no existe Estado de Derecho. Entonces, fue una situación bastante incómoda, difícil. Cuando sucede eso fue cuando nosotros decidimos salir de Venezuela, porque imagínate, o sea, el terror, el miedo que esta gente te siembra. No. Detienen a su hija, disculpe, vamos paso a paso. Detienen a su hija por más de 12 horas, siendo menor de edad, y la acusan de terrorismo. Buscando a mi esposo, sí. Pero allanaron su apartamento y se la llevaron de su apartamento. ¿Cómo fue? Se la llevaron, sí, exactamente. Eso ocurrió como a las 6 de la mañana. Como a las 6 de la mañana se llevaron a mi hija. Imagínate el impacto. ¿Eso fue en qué fecha? Eso fue en el 2017. Imagínate el impacto, el daño que esa gente le hizo a mi hija, o sea, de una menor de 17 años, que se la lleven. Nosotros, imagínate que ni siquiera sabíamos a dónde se la habían llevado. Ellos pudieron, o sea, una cosa de terror. Una cosa de terror. Ellos no les importa llevarse a quien sea con tal de ellos obtener su ¿Cómo la objetivo. liberaron? ¿Cómo fue el proceso de liberación? ¿Cómo la dejaron ir? Bueno, gracias a Dios, bueno, buscamos un abogado. Entonces, obviamente, como te estoy diciendo, fueron 12 horas de tortura, porque o sea, una tortura psicológica que a mi hija. Entonces, fueron 12 horas de incertidumbre. Las primeras horas ni siquiera sabíamos a dónde estaban, dónde se la habían llevado. O sea, es una cosa que te pone mal, porque, o sea, ellos no miden a quién le hacen daño, a quién van a dañar. No les importa seas mujer, seas menor de edad, o sea, ellos no les importa nada de eso. Entonces, bueno, fue un proceso bastante fuerte. Imagínate, yo estuve en el 6CPC de terrorismo. Estuvo el 6CPC en ese momento. Sí. Y bueno, imagínate, ya al tenerla, que ya la habían, el abogado me dice, no se preocupe, ya estoy aquí con ella. Imagínate el miedo, el terror que uno siente que te puedan hacer algo a ti, a tu familia, a tus hijos, que lo primero que hicimos fue irnos. Entonces, esa fue una de las causas que no hizo salir de Venezuela, emigrar de allá, porque cuando es puesta en libertad su hija, ustedes se van del país. Sí, automáticamente. Eso fue automáticamente, porque es lo que te estoy diciendo. ¿Y el primer teniente Salazar Cabañas también sale del país? Sí, todos nos vinimos. Entonces, sin embargo, pasó el tiempo y él, creímos. En ese tiempo, discúlpeme, en el 2000, para ir entendiendo, y quienes nos ven y quienes van a seguir viendo este video, esta conversación, en ese tiempo que buscaban al teniente Salazar y por el cual se llevan a su hija, ¿de qué lo acusaban al teniente Salazar? ¿Por qué lo estaban buscando?
Mira, realmente cuando pasó esa situación, ni siquiera nosotros sabíamos qué era lo que estaba pasando. Porque, o sea, ¿de qué te acusan? ¿Cuál es el delito? ¿Ser amigo de Óscar Pérez? Y en ¿Participar ese en...? momento el teniente Salazar estaba activo en la Fuerza Armada. No, ya él había pasado a retiro. Ya él había pasado a retiro, sin embargo, igual le pedían una colaboración porque esa fue en donde él más se desempeñó como narrador pues de los desfiles y sin embargo a veces siempre le pedían apoyo y él lo hacía. Pero ya cuando pasó eso, ya él se había retirado de la Fuerza Armada y estaba más dedicado a las producciones audiovisuales. Entiendo. Se van del país y estando fuera del país, eh, ¿qué ocurre? ¿Por qué? En qué momento regresa al país el 27? Porque el 27 de enero del 2019 es capturado Cabañas. Él tenía orden de captura. Tengo entendido que lo capturan en San Antonio de los Altos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué decide volver al país? Mira, como realmente, bueno, ya en este caso sabíamos lo que había acontecido lamentablemente con Oscar Pérez, cómo este gobierno acabó con su vida. Eh, Pensamos que ya eso había pasado, pues ya, porque y realmente no había una justificación real para detener a mi esposo. Entonces él decide ir a Venezuela, inclusive su mamá estaba muy delicada de salud, y entonces él decidió viajar y llevarle una medicina. Él se encontraba en casa de unos amigos en San Antonio, en Los Teques, y entonces de pronto llegaron personas del DGCIN y se lo llevaron. Sin, sin, sin ninguna prueba, sin ninguna orden, sin nada, sin importarle inclusive a las personas que estaban allí, de hecho estaba una persona que estaba embarazada, a ellos no les importó nada, el hecho fue que ellos se lo llevaron y listo, sin una orden, sin nada. Entonces, de ahí fue donde vino, como quien dice, eh, lo peor, que jamás. Usted, usted conoce, usted conoce los hechos tal cual como ocurrieron el día que lo capturaron, la cantidad de funcionarios que estuvieron durante esa captura, lo que ocurrió en ese hogar, eh, eh, en la captura de su esposo. ¿Usted conoce los hechos? Sí, claro, obviamente, Por favor, yo perdí. Nárrenos para que la gente que nos está viendo y la gente que nos va a ver, porque es importante, los detalles. Yo sé que es difícil, yo entiendo lo duro que puede ser para usted como esposa, confiar, tener que recordar y tener que narrar lo vivido, pero es la única manera de que el mundo sepa las atrocidades que se están cometiendo y que se cometieron con su esposo, primer teniente Salazar Cabañas. Eh, Me gustaría que nos narrara lo que ocurrió ese día, ese 27 de enero del 2019, cuando es secuestrado su esposo. ¿Qué Mira, ocurre en ese hogar? mira, yo perdí contacto con él como a las 3 de la tarde del domingo, más o menos. Y yo me preocupé, pero yo dije, de pronto es que, no sé, perdió señal o se quedó sin batería. Sin embargo, sentí como un sustico, ¿no? Pero bueno, me quedé así un poquito paciente, tranquila. Yo dije, no, yo voy a esperar a ver. Entonces me preocupé porque se llegaron las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, cosa que eso nunca ocurre de que él pierda una comunicación de tantas horas conmigo. Entonces,
Yo dije, no, no, voy a seguir esperando, no creo que haya pasado nada malo. Bueno, total que me acosté normal y el siguiente día me voy a trabajar. Pero cuando me despierto a las 6, yo dije, Dios mío, pero tan raro que no sé, que Alberto no se ha comunicado conmigo. Pero como una corazonada, tú sabes, llamó a la hermano de la muchacha donde mi esposo estaba. Y le digo, hola, ¿cómo estás? Ay, Dios mío santo, estaba tratando de comunicarme contigo. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, le digo yo toda nerviosa, me dice, no, que llegaron 12 personas del DGCIN y se han llevado a Alberto. Entonces yo digo, no, me quedé como impactada, no puede ser. Entonces me dijo que lo habían golpeado, que eso fue una cosa de terror, que eso fue horrible, que él estaba lleno de sangre, que eso fue una escena de terror completamente. Entonces, imagínate tú cómo yo me sentí. Yo dije, nada, o sea, Sí, sí. Tenemos información que fue altamente, fuertemente golpeado, que le quitaron los zapatos, que le cortaron la planta de los pies, de ambos pies, sí, que lo colocaron de rodillas correcto. y que lo colocaron en el piso, golpeado, y con la rodilla lo asfixiaban, Sí, mientras le golpeaban la nariz, con de patadas, hecho, todo. de hecho, Ajá. mi esposo, él, tenía 3 operaciones de retina del ojo izquierdo, y ellos, sin medir, sin importarles, con un fusil le dieron en el ojo, y actualmente mi esposo quedó ciego del ojo izquierdo y se ha visto afectado de su ojo que le quedaba. Del ojo derecho. Es decir, fue golpeado con un fusil en el ojo izquierdo Donde y tenía las operaciones. eso lo ha dejado ciego el ojo izquierdo, y tenemos información, como usted bien dice, es que está sufriendo actualmente de la vista en el ojo derecho, y aún así el SEBIN, que es el lugar, que es al que le corresponde darle atención médica, trasladarlo, le ha negado toda posibilidad de trato médico desde el helicoide. No es extrañarse, así funcionan las cosas en el helicoide, ¿no? Eso es importante que se sepa. En el helicoide está el primer teniente Alberto José Salazar Cabañas, muy, pero muy delicado de salud, y los funcionarios del SEBIN se niegan a darle el tratamiento médico, a garantizarle el servicio médico, que es un derecho humano, ni lo atienden ni lo trasladan a un centro médico, bien sea a Plaza Venezuela, donde está el centro médico del SEBIN, o bien sea al Hospital Militar o a algún otro lugar. Todo esto ocurre frente a menores de edad, frente a una niña de 2 años, todos estos maltratos. ¿Está con nosotros? Sí. Sí, Todas estas cosas ocurren frente a una niña de 2 años, una señora de la tercera edad y una mujer embarazada. ¿Es sí, así? señor. Sí, total. Eso fue una cosa horrible. Después que pasó todo ese acontecimiento, fue donde vino lo peor, porque entonces ocurrió lo que ellos están acostumbrados a hacer, la desaparición forzosa. Ellos lo desaparecieron, nosotros no sabíamos nada de él. De hecho, inclusive nosotros lo dábamos ya por muerto, porque imagínate, o sea, pensando lo peor, y cómo no. ¿Por cuánto tiempo estuvo desaparecido? Fueron 12 días. Fueron 12 12 días días, desaparecido. 12 días ¿Y sabe desaparecido. usted, Nosotros hicimos campaña para que apareciera. sabe Y usted qué después, ocurrió durante esos 12 días? no, después de esos 12 días, eh,
que aparece, lo llevan al Digecín. El Digecín fue en el Digecín fue lo peor. Le cortaron los dos pies con navaja, le cortaron los dos pies, las costillas se las fracturaron. Te podrás imaginar, hasta en una pierna, en una nalga, así le cortaron también. O sea, una cosa de terror. O sea, es una cosa impresionante, que si yo que soy la esposa, lo hemos vivido, de ver cómo mi esposo sufrió tanta tortura. Yo podría decir, no, quizás están inventando, no, quizás eso es mentira, pero es tan real que perdió su ojo, perdió su vista del ojo izquierdo a través de esas torturas crueles que Maduro y sus secuaces le hicieron, y que aún ahorita está sufriendo consecuencias de esas torturas, porque no ha tenido una atención médica. A lo último que me enteré es que está sufriendo de la tensión, ha perdido también la visión del ojo derecho, consecuencia de no recibir ningún tipo de tratamiento. Nos cuentan la información que manejamos y que hemos tenido de la investigación que hizo nuestro equipo de Resistencia Sin Fronteras, entre las torturas que tuvo durante los 17 días que estuvo en la DGCIN, que estuvo colgado de ambas manos con esposas. Correcto. Y que a punta de batazos le rompieron dos costillas. Eso es correcto. Que fue llevado desnudo a una zona montañosa con la cara cubierta, que fue arrastrado con las manos amarradas atrás. Sí. Que lo sumergieron en una laguna con mucho lodo. Para ahogarlo. Sí. Y atado también fue arrastrado el sargento técnico Miguel Ambrosio Palacio Salcedo. Sí. Quien fue torturado también junto con el primer teniente Cabañas. Por cierto, estamos buscando conectarnos con los familiares de el técnico Miguel Ambrosio Salcedo para poder conversar. Estamos investigando ese caso, poca información hemos encontrado. Cuéntenos de esas torturas. Es importante que la gente sepa que esto que está ocurriendo con su esposo, esto que le ocurre a más de 400 presos políticos, es una realidad. Que no lo inventaron, que no son cuentos y cosas que nos inventamos, y que cuando nosotros hacemos las denuncias las hacemos porque hemos investigado, porque las cosas han pasado. Por eso es importante, señora Cabañas, que esos detalles nos los cuente, los explique, y que nos diga en la condición en la que se encuentra hoy y cómo va ese proceso con el teniente Salazar Cabañas. Bueno, mira, fíjate que es impresionante que después que lo llevan del Digecín, que hacen el traslado al SEBIN, lo llevan a una audiencia. Después de eso, quedó eso así. A los 6 meses, de que realmente que hacen oficial la detención, que es donde lo acusan de terrorismo, que lo acusan de traición a la patria, de conspiración y asociación para delinquir. Esos son los cargos que ellos le ponen a mi esposo sin prueba, porque no existe una prueba que acuse a mi esposo. Después de eso, después de 6 meses detenido, lo llevan a la audiencia. Y hasta ahí no pasó nada. Y está quieto, no se dice nada. Entonces ya mi esposo va a cumplir 2 años, que está detenido injustamente.
donde su situación física cada día que pasa está deteriorándose, porque no es mentira, no es mentira que mi esposo quedó ciego gracias a las torturas que le hizo el Digesin. Aún este sigue con dolor, con malestar del ojo derecho, precisamente por eso, porque no ha tenido ninguna atención médica, y eso es lo que, o sea, como esposa, mis hijos y yo estamos desesperadas pidiendo justicia, que mi esposo salga en libertad. ¿Cuántos hijos tiene usted con y el señor Salazar? ¿Cuántos hijos tiene y cuánto tiempo tiene sin verlos? 3 hijos, Brian, Britney y Brittany. Y bueno, el tiempo que tiene ahí detenido. La última vez que ellos vieron a su papá fue cuando él decidió ir a Venezuela. Ya van a ser 2 años que no ven a su papá. Usted está en Colombia, su familia está en Colombia, sí. Por seguridad, producto de toda esta situación. Sí, inclusive mi hijo tiene orden de captura cuando, imagínate, no tiene absolutamente nada que ver con nada. Y mi hijo no puede ir a orden de captura. Sí, y mi hijo no puede ir a Venezuela. ¿Y qué edad tiene su hijo? Tiene 26 años. Brian tiene 26 años. ¿Es militar también? No. Brian no es militar. ¿Tiene visitas? ¿Quién ve a su esposo? ¿Tiene familia? ¿En qué situación se encuentra él en estos momentos? ¿Desde cuándo no lo logran visitar? ¿Desde cuándo usted no sabe nada de él? Mira, tú sabes que con el tema de la pandemia, ellos, para ellos también es como una excusa. Eso también es una excusa para tenerlos menos, incomunicados en su totalidad. Y lo que te puedo decir es que la última vez que supe de la situación de él es que su salud está mal. Su salud está mal. Entonces, allá quien lo visita es su tía, que ha sido como quien dice, esa persona que está allí pendiente de él, pero como te vuelvo y te repito, con el tema de la pandemia ellos los tienen totalmente incomunicados. Pero la última vez que ella fue, que lo visitó, que lo vio, me dijo eso, pues que su estado de salud estaba muy mal, pero muy mal. Y vamos a iniciar desde Resistencia Sin Frontera una campaña para denunciar la situación de salud de su esposo, para exigir la libertad de su esposo, pero también para que sea tratado urgentemente su problema de salud. Yo conozco el helicoide, conozco muy bien el helicoide, estuve 2 años y medio ahí encerrado y conozco cómo funciona ese infierno, ese duro lugar donde hoy injustamente está secuestrado su esposo. Vamos a iniciar una fuerte campaña y vamos a denunciar por todos los canales posibles la violación de los derechos humanos a la cual está sometido su esposo por los funcionarios del SEBIN en el helicoide, quienes son los responsables directos, y esto es importante decirlo, los funcionarios del SEBIN, los custodios, los comisarios, los jefes de guardia
y toda la cadena de mando es responsable de lo que le está ocurriendo en estos momentos al primer teniente Salazar Cabañas con su salud. Y son responsables ustedes de lo que le pueda ocurrir si no es atendido inmediatamente en los problemas de salud que estás teniendo, porque no solo es el problema de que estás perdiendo la visión del ojo derecho, porque el izquierdo ya se la quitaron a punta de tortura, sino que además con los problemas de hipertensión que está teniendo, que son bastante graves. Ya este año falleció un preso, un inocente, un ser humano, un inocente dentro del helicoide, producto del COVID-19, pero que también tenía problemas de tensión y que sabemos lo complicado que es estar encerrado en un calabozo sufriendo problemas de hipertensión. Lo sé porque lo viví, porque a raíz del encarcelamiento, del encierro, también me convertí en una persona hipertensa y también sufrí ataques fuertes en ese lugar con los problemas de tensión y conozco lo delicado que es este tema de salud que está viviendo hoy el primer teniente Alberto José Salazar Cabañas. ¿Qué le dice usted a quienes tienen secuestrado hoy a su esposo? ¿Qué mensaje les da? ¿Cuál es su llamado? Mi llamado es que, por favor, denle la libertad a mi esposo porque está ahí injustamente. No hay prueba que lo acusen de terrorista. Al contrario, siempre ha sido un hombre de honor, un hombre de ejemplo. Y que mi esposo no merece estar allí, no lo merece, así como él y otros presos políticos que están allí injustamente merecen la libertad. Y exigimos al régimen que den la libertad a mi esposo y a todos los presos políticos que están allí injustamente, porque no lo merecen. Mi esposo no merece estar bajo el yugo de Maduro. Y exigimos, mis hijos y yo exigimos la libertad ya de mi esposo. Queremos una Navidad sin preso político. Queremos que mi esposo ya esté con nosotros. Ya esta sería la segunda Navidad sin él. Amén. Amén. ¿Ha recibido usted algún respaldo de las instituciones, los organismos de derechos humanos, del gobierno interino, de la Asamblea Nacional? ¿Ha conversado alguien con usted? Ningún apoyo como tal, no. De hecho, gracias por tu invitación, porque para muchos nosotros somos invisibles. ¿Cómo invisible? Explíquenos explíquenos eso. Bueno, que no nos toman en cuenta. No nos toman en cuenta. Y que lamentablemente, lo digo con mucho responsabilidad y con mucho respeto, hay muchas personas políticos, ¿cómo te digo? Presos políticos, los que ellos ponen y consideran. Y cuando no tienes para ellos el valor y un gran nombre para ellos, por ejemplo, mi esposo no es un preso político. Entonces, personas que ellos consideran presos políticos, a ellos sí tratan de ayudar, de que se escuche la voz, pero no debería de ser así. No debería de existir
esa preferencia, porque como mi esposo no es diputado de la Asamblea Nacional, él no es un preso político. Sí, sí es un preso político. Entonces, por eso te digo, gracias. Gracias por tomarnos en cuenta, gracias porque nos das esta oportunidad de yo decirle que, que mi esposo es un hombre intachable, es un hombre que, que, que ha dado lo mejor de él. Y entonces es importante que se tome en cuenta y se considere la situación de él y que no exista esas preferencias políticas como siempre. Nosotros lo hemos dicho y lo hemos anunciado. Yo siempre lo he dicho, lo dije antes de estar preso, porque tenía muchos amigos presos, tengo muchos amigos presos. Luego de estar encerrado, secuestrado durante el tiempo que estuve, también lo dije desde adentro y ahora lo digo desde afuera, lo digo, lo mantengo y lo sostengo además. No hay presos políticos de primera y de segunda. Correcto. No pueden existir presos políticos de primera y de segunda. Los presos políticos no son una ficha de negociación. Los presos políticos no son un número, no son una cifra. Y eso siempre lo hemos dicho y yo lo mantengo. No puede existir preso político de primera y de segunda. Todos los presos políticos son inocentes. Hay presos políticos civiles, hay presos políticos militares, hay presos políticos que son activistas políticos, hay presos políticos que no tienen absolutamente nada que ver con el activismo político y que son víctimas del sistema también y están encerrados injustamente. Hay personas de la sociedad civil, hay estudiantes, hay ciudadanos de a pie que hoy están encerrados en un calabozo y que son inocentes y que están presos porque forman parte de ese falso positivo que se crea el narcorrégimen para justificar un falso positivo, para justificar una acción determinada. Correcto. Por eso es importante levantar la voz, por eso es importante no callarnos, por eso es importante día tras día no olvidar a nuestros presos políticos. Por eso es importante entender que como familiares de presos políticos, como luchadores de los derechos humanos, tenemos que unirnos, tenemos que levantar la voz. No es justo que hoy usted, señora Cabañas, esté sufriendo por lo que está sufriendo, pero que además diga que usted, su esposo, son invisibles para la diligencia. Eso no puede ocurrir. Y eso lo vamos a denunciar y vamos a levantar la voz, porque no pueden haber presos de primera y de segunda categoría. Todos son inocentes y todos merecen la libertad. No hay derecho a olvidarnos de quienes han luchado por la libertad del país. No hay derecho de olvidarnos por quienes piensan distinto y por quienes quieren una mejor Venezuela, una Venezuela libre, democrática y en libertad. La peor tortura para un prisionero político, para un secuestrado, es el olvido de su familia, el olvido de su gente, el olvido de su pueblo. Y eso no es justo. Señora Caballa, su mensaje final a las organizaciones internacionales, al país, a los ciudadanos. Justicia. Que se haga justicia. Y que libertad para todos los presos políticos, tanto militares como civiles. Queremos que nuestra voz no quede solo escucharla, sino que queremos ver que ese apoyo se materialice, viendo
a cada uno de los presos políticos en libertad. Amén. Que su voz retumbe a lo largo y ancho del mundo. Que su voz sea una bandera en la lucha por la libertad de los presos políticos. Que su voz llegue a lo más alto y que los organismos internacionales levanten también su voz para que la vida del primer teniente Alberto José Salazar Cabañas pueda salvarse. Necesitamos atención médica urgente para el primer teniente Alberto Salazar Cabañas, pero también necesitamos que se le dé la libertad. Amén. Hoy, secuestrado en el helicoide, después de haber sufrido de las torturas más atroces que he podido narrar y que he podido ver. No vamos a silenciarnos, no vamos a callar nuestra voz, y desde Resistencia Sin Fronteras tiene usted un espacio, su familia y todos los que nos están viendo para denunciar la violación de los derechos humanos. Desde la resistencia vamos a seguir peleando, vamos a seguir batallando por la libertad de todos los presos políticos, por una Navidad sin presos políticos, por la libertad de Venezuela. Gracias. No hay derechos humanos mientras que no haya libertad. Así es. No hay vida mientras que no tengamos libertad. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir batallando. A los venezolanos, a los ciudadanos del mundo, les pedimos 30 segundos de su tiempo todos los días para postear un mensaje por los presos políticos, para darle un me gusta a este trabajo que estamos haciendo, para dedicarle, regalarle 30 segundos a quienes están entregando la vida por todo un país. Vamos a seguir batallando, vamos a seguir peleando. Exigimos justicia, exigimos libertad, exigimos democracia, exigimos derechos humanos, exigimos Una Venezuela que no libre. haya más persecución, que no haya más crimen. Es momento de que Venezuela entera se una para que salgan todos los presos políticos. Amén. Para que salga este régimen criminal y asesino. Amén. Muchísimas gracias, señora Cabañas. Gracias a ti. Vamos a Gracias a ti. Gracias por tu esfuerzo, gracias por tu dedicación, Dios te bendiga. Y sí, seguimos aquí en la lucha y fortalecidos en Dios, creyendo que vamos a obtener la victoria. Y la victoria es la libertad de todos los presos políticos. Amén. Así será. Mi compromiso y el compromiso de nuestra organización de no olvidar. No Gracias. olvidamos a los presos políticos. Gracias. No olvidamos a nuestra gente. Presos políticos en libertad. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Y de verdad que en nombre de mis hijos y en el mío propio te agradecemos y te felicitamos también por tu esfuerzo y tu dedicación, por ayudar y que nuestra voz se oiga en todo el mundo. Amén. Así sea. Bueno, ahí tienen ustedes un caso más. Un caso más de dura realidad de lo que vive nuestra Venezuela. Ahí tienen ustedes un caso muy duro, muy difícil. Vamos a trabajar juntos y los invito a que traemos juntos para que esta familia, para que los presos políticos,
para que dejen de ser invisibles y comiencen a ser visibles. Necesitamos que sean visibles. Necesitamos que no se violen más derechos humanos. Y la única forma de lograr que no se violen más los derechos humanos es denunciándolo, es batallando, es peleando por ellos. No esperemos que ocurran para denunciarlos. Denunciemos para prevenirlos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Saludos a Arturo Tascari, que está por ahí, Ramiro también, Miguel Francisco de Costa Rica, y a todos los que nos han acompañado. Muchísimas gracias y ayúdenos a hacer eco de esta dura realidad. Libertad para todos los presos políticos, libertad para Venezuela. Seguimos en resistencia hasta que caiga la tiranía.